En la W, un titular. Iván Moreno nos acompaña a esta hora. El ex senador Moreno pues ha surtido una serie de dificultades judiciales que ha enfrentado, y desde su lugar de reclusión, para actualizarnos de cómo va su caso, nos atiende muy gentilmente a esta hora. Don Iván Moreno, gracias por estar con nosotros, bienvenido a la W, muy buenos días. Buenos días, Julio, a usted y a toda la mesa de trabajo de la W Radio. Don Iván, primero que todo quiero hacerle una pregunta un poco personal, pero siempre pues estamos pendientes de ellos. ¿Cómo están sus padres? Mis padres, pues, usted entenderá que con esta situación familiar que se ha presentado, pues, a raíz de la privación de la libertad de mi hermano y de parte mía, pues, ha sido una situación, pues, muy dura para ellos. Ellos han tenido, pues, que asumir toda la responsabilidad nuestra en este tiempo. Las dificultades que hay también desde el punto de vista de salud. Mi padre está en este momento oxígeno dependiente, él ya tiene 98 años. Mi madre ya tiene más de 80 años y aún conserva pues la capacidad y la fortaleza, pero lamentablemente pues usted entenderá, Julio, que para una mamá que ha tenido que sufrir tanto, porque pues no solamente ha sido la persecución que ella a través de su vida ha tenido que mirar con su padre, el general Rojas, cuando también lo acusaron de concusión y de cohecho en su momento, las dificultades que ha tenido a través de la lucha política y los años que de una u otra manera dedicó ella al país entero, al servicio social, lo que hemos hecho nosotros, y hoy ver esta circunstancia en la cual estamos privados de la libertad sin tener mayor esperanza, porque pues las vulneraciones al debido proceso, a la defensa, a poder uno realmente defenderse, pues son enormes, y los atropellos a los cuales hemos sido víctimas pues llevan a que sea una situación pues muy lamentable y triste. Pues a pesar de tener la fortaleza que tiene una mamá, pues usted entenderá que ya yo voy a cumplir 10 años privado de la libertad. Esta es la sentencia más alta que se ha dado para este caso de Bogotá, de la Contratación de Bogotá, y la imposibilidad de poder compartir con ellos, estar con ellos, pues crea mucha tristeza y crea al mismo tiempo mucha incertidumbre, porque pues no ve uno realmente que las cosas puedan seguir adelante. Ve uno una gran cantidad de demoras en todos los procesos, una cantidad de situaciones que van en contra inclusive de la misma legislación colombiana, y la verdad es que la situación desde el punto de vista pues familiar no puede ser peor. Lo mismo pues con los hijos míos, que son unos hijos pequeños que han tenido que crecer sin su papá, que lamentablemente han sido víctimas también de la discriminación. Yo le cuento, Julio, por ejemplo, que a raíz de toda esta situación que se dio, estuvimos buscándole colegio a los hijos míos, y hubo 5 colegios que simplemente los rechazaron porque eran hijos de Iván Moreno. Al final hubo un colegio que afortunadamente los recibió, y así ha sido una discriminación y una situación en donde se ha estigmatizado tanto el tema que pues realmente que a veces la gente se olvida de que las personas que más sufren en estas circunstancias y en esta situación son los familiares, son los hijos, son los padres, son los hogares, son cada una de estas situaciones que lamentablemente tienen que llevar con el costo de haber estado uno en el sector público y haber tenido que asumir las responsabilidades que así le competen. Pues quería comenzar la entrevista saludándoles a ellos por el cariño de tantos años y por entender el sufrimiento que todo este episodio les ha causado. Pero al final, don Iván, pues solo somos nosotros mismos los dueños de nuestros actos, de nuestros aciertos y de nuestros errores. Y cuando llegamos, usted, Samuel y yo, a una edad parecida en la vida, pues se comienzan a hacer algunas reflexiones sobre lo que hicimos y lo que no debimos hacer. 10 años para pensar lleva usted, 10 años
sumergido en todos esos procesos, 10 años sin resolverse muchas de sus situaciones para claridad de la opinión pública y de un escándalo que estremeció la contratación pública no solamente de Bogotá, sino del país por el ejemplo que transmitió. Estos 10 años de reflexión, ¿a usted le tienen que haber dejado alguna enseñanza de algo que hizo mal en su vida y que jamás repetiría? ¿Qué fue eso que usted hizo mal, que reconoce durante estos 10 años que está detenido y lo que le falta, que no volvería a hacer? Julio, mire, yo creo que todo este tiempo definitivamente lo lleva a uno a reflexionar muchas cosas. Varias de ellas en torno a si realmente existe en Colombia imparcialidad en la justicia. Yo siempre he dicho que estas oportunidades de reflexión primero lo acercan uno más a Dios, porque al fin Él se convierte realmente en el mayor apoyo y en el instrumento para superar todas las dificultades y para lograr acercarse uno más a su misericordia, a su bondad, a su mensaje, a su compañía, a dejar todo en manos de Él. Aprende uno a valorar la familia. Si usted me dice si yo me arrepiento de algo, sí, me arrepiento de que muchas veces uno, por estar en el poder, por estar trabajando 24 horas al día en diferentes actividades, en los cargos públicos en los cuales estuve participando, se olvida uno de su familia. Mire cómo es la vida, Julio. Si yo me arrepiento, por ejemplo, de no haber sido el papá que hubiera querido para mis hijos. Mi hijo pequeño aprendió a caminar acá. Eso nunca se me olvidará. El hecho de uno dejar a un lado a su familia por estar trabajando por la comunidad en los diferentes cargos, dejar uno a su hogar simplemente para dedicarle más el tiempo a los demás, es algo de lo que yo me arrepiento y me voy a arrepentir de toda mi vida. Lo mismo, he aprendido que el poder es una situación efímera que no lleva a ningún lado y que desafortunadamente hoy en Colombia se volvió costumbre que una persona que está compitiendo y tratando de surgir o de aspirar, la mejor forma hoy en día de quitarse los enemigos políticos ya no es como se hacía antes, derrotándolo en las urnas, sino hoy es muy fácil conseguir 2 o 3 testigos falsos, montar un proceso quienes han estado en el sector público y simplemente meter a la cárcel una persona, y ahí pues no hay ni la más mínima posibilidad de que vuelva a tener ninguna aspiración, ni que vuelvan a sonar, ni que puedan ni siquiera resarcir el nombre, porque con esto no solamente se acaba la familia, sino se acaba la dignidad, el nombre, el apellido, la función pública, todo el pasado de dedicación que uno ha podido haber hecho, pues se acaba totalmente, porque desafortunadamente esta situación dolorosa pues nos lleva a que hoy en día deja uno tantas cosas que valen más por muchas veces estar aferrado a circunstancias del poder que nada dejan. Sí, señor Moreno, una semana después de que el Juzgado Tercero de Bogotá le otorgara la casa por cárcel, la Corte Suprema frena su salida y usted, creo, si no me equivoco, me corrige, lleva 9-10 años en la cárcel La Picota de Bogotá. Dice la Corte que hay riesgo de fuga. ¿Usted qué tiene para decirle a los magistrados que le niegan la casa por cárcel? Yo quiero pedirles un favor, y es que me den un poquito de tiempo para alargarme en esta respuesta, que me parece que es muy importante, porque no es solamente la decisión que se acaba de tomar por parte de la sala de juzgamiento, en ese aspecto que usted está preguntando, Laura, sino es realmente cuál ha sido la circunstancia que yo he tenido que enfrentar a través del tiempo, en la cual no se me ha permitido defenderme en las condiciones que hubiera podido defenderse cualquier ciudadano en Colombia. Yo siempre lo que he pedido es que me den las mismas garantías y oportunidades y derechos que puede tener cualquier colombiano en este país. Sin embargo, no lo he tenido.
Y le voy a poner el ejemplo de cómo desde el comienzo, a pesar de que las denuncias la pusieron 2 personas, esas 2 personas hicieron una denuncia general sobre todos los hechos de la contratación de Bogotá. Y en ese momento yo hice una solicitud de acumulación de procesos para decirles, mire, por favor acumulen todos los procesos y simplemente si van a investigar, pues investíguenme por todos los contratos como debe ser. Diga, mire, estos 5 contratos de esta entidad, estos 2 contratos de esta entidad. Sin embargo, la primera violación que me hicieron al debido proceso, o el desconocimiento de esos derechos a los cuales se referencia, es la acumulación de esos procesos, de manera que fraccionaron los procesos y entonces con eso rompieron el equilibrio de la posibilidad de tener un solo proceso uno, todo buscando dejarlo a uno privado de la libertad de manera permanente. Entonces, y rompiendo, por ejemplo, de lo que llaman los abogados, el que nadie puede ser juzgado 2 veces por los mismos hechos, pues sin embargo conmigo no se dio porque a mí me condenan por 2 contratos del IDU y luego entonces hacen una ruptura procesal y ahora estoy esperando otro proceso en el cual llevo 3 años esperando que inicie el juicio por los mismos 2 contratos pero por otros delitos. Cuando se hizo, por ejemplo, la indagatoria hace más de 4 años en el Tribunal de San Gil, un proceso que no era legal porque ya venía de la ruptura procesal y era la misma indagatoria que yo había rendido en el cual me condenaron. El magistrado, por ejemplo, se le olvidó llevar el expediente. Entonces cuando yo le dije, mire magistrado, por favor permítame por lo menos escuchar los testimonios o oír los testimonios, mirar el video de los testimonios, leer los testimonios de las personas para que yo le pueda responder y me pueda defender, y el magistrado simplemente me dijo, no, es que yo no traje el expediente acá. Y le dije, ¿y usted cómo pretende que yo lo haga? Entonces después me quita el abogado, me quita el derecho de postulación, me nombra uno de la Defensoría Pública que nunca actuó, y con toda esa circunstancia lleva a cabo una indagatoria desconociendo absolutamente todas las garantías mínimas de defensa. Y fíjense cómo después que hacen esa indagatoria, entonces toman la decisión 3 magistrados cuando tenían que haber investigado 9 magistrados de acuerdo a lo que establecía la ley. Se lleva a cabo la investigación y usted no me va a creer, Laura y Julio, que no tuve abogado durante la investigación. Me asignaron una Defensoría Pública con quien jamás me reuní. Cerraron esa investigación sin haber llamado un solo testigo, sin haber llamado a una sola persona a declarar, sin haber incorporado un solo documento, y sin embargo no tuve la posibilidad, porque no tuve abogado, ni siquiera de presentar las solicitudes de pruebas. Inclusive en esa decisión me investigan y me acusan de delitos hasta de terrorismo, porque me aplican un inciso tercero de un artículo que es el 340. Y entonces fíjense cómo son las cosas. Ese mismo juez que me investigó, Julio, que me impuso esa medida de aseguramiento, que me acusó, que me desconoció todos los derechos, que me persiguió, ahora es el que me va a juzgar y es el que me acaba de imponer ahora una decisión en contra del ordenamiento legal. Ese magistrado fue magistrado auxiliar de Leonidas Bustos en el proceso, en la investigación por la cual yo fui condenado. Él fue el magistrado auxiliar de Eugenio Fernández en este proceso en el cual estoy pendiente que me llamen a juicio. Y fíjense cómo es la vida. Hoy en día, ese mismo magistrado es el que me va a juzgar a mí. Entonces usted entenderá qué posibilidades tengo yo de tener un juez imparcial o de tener alguna garantía cuando el mismo que me acusó con Leonidas, siendo auxiliar de Leonidas Bustos, siendo auxiliar después por el momento me acusó, ¿qué garantía puedo tener yo pues de que ahora va a ser un juez independiente e imparcial? Pues ninguna. Pero ex senador Moreno Rojas, ¿usted es consciente de que es muy difícil sostener ante la opinión, porque supongo que si usted acepta esta entrevista básicamente es porque quiere posicionar en la opinión su versión de los hechos, pero ¿entiende usted que es muy difícil posicionar esta versión en la cual usted se declara víctima de una persecución judicial, de una falta de, digamos, términos adecuados para su defensa, en fin, cuando usted hace parte de una de las familias más poderosas del país, cuando ha tenido privilegios en su cárcel que ninguna otra persona tiene, cuando pudo estar la mayor parte de su reclusión en una cárcel de mediana seguridad, con permisos, con lujos, en fin, incluso con encuentros políticos, de acuerdo con lo que se ha denunciado? ¿Por qué habría de creerle la opinión
todo esto que usted está diciendo sí es el mismo estribillo que dicen todos los políticos corruptos, y es que no han tenido garantías y que todo es una persecución judicial. Mire, esa es una pregunta bien importante y le voy a contestar por partes porque pues son casi 7 temas los que usted ha planteado. Dice, mire, el primer tema, cuando se genera un espacio, digamos, de opinión frente a la responsabilidad o la culpa de un funcionario público en unos procesos que han sido mediatizados claramente, pues lógicamente no hay ni la más mínima posibilidad que usted tenga una igualdad de armas o de condiciones para defenderse. Aquí se ha creado una situación de responsabilidad y de culpa en donde lamentablemente uno no tiene las mismas posibilidades de defenderse porque muchas veces son las mismas autoridades judiciales las que entregan la información que, fíjense ustedes, muchas de esas veces son informaciones falsas. Por eso yo estoy en este momento hablando, aprovechando esa oportunidad que usted me está dando, Julio, y la W, porque yo considero que los mayores errores que yo cometí fue no haber hablado en los medios de comunicación, porque muchas veces mantener el silencio en aras de guardar esa reserva de los procesos o de mantener simplemente no contaminar el proceso, pues eso se vuelve en contra de uno, y de eso yo siempre viviré arrepentido. Pero al mismo tiempo sí tengo que decirle que hay situaciones en donde desafortunadamente se entrega información errada a los mismos medios de comunicación, y lo voy a poner, ya que usted tocó el ejemplo, por ejemplo, el ejemplo de San Gil. Por ejemplo, mire, en San Gil estaba en un establecimiento de mediana seguridad, en las mismas condiciones en que se está con el reglamento del ERESUR, que es la resolución 2377. Yo tenía absolutamente todas las autorizaciones simplemente de qué beneficio es lo que tenía yo. Mire, lo único que tenía yo de beneficios era un lugar de reclusión en un patio de funcionarios públicos con unos permisos autorizados para utilizar un computador para poder ejercer la defensa con unas memorias externas y al mismo tiempo pues unas condiciones mínimas que nada reflejan realmente a lo que se ha venido diciendo por los medios de comunicación a través de la información que se entregaron. Es más, el traslado de San Gil, Julio, yo lo pedí en el mes de mayo. Yo fui trasladado en el mes de julio. Cuando sacaron la información fue simplemente porque había un interés de intervenir en las elecciones de octubre de la gobernación de Santander, y 4 meses después de que sale la información diciendo que yo había sido trasladado porque me han encontrado una serie de elementos no autorizados, yo llevaba ya 4 meses trasladado aquí y fui trasladado por buena conducta de acuerdo a lo que establece el Código Penitenciario por iniciativa mía. Yo tengo absolutamente todas las autorizaciones y muchas de las cosas que se dieron allí, yo jamás me reuní con personas políticas en la cárcel de San Gil. Entonces fíjense que muchas veces eso lleva a que haya distorsionamiento de la realidad y la verdad. Entonces yo estoy poniendo la cara porque entendí lamentablemente después de años, que si uno no sale a los medios de comunicación, por lo menos a contar la verdad de uno, así muchas personas no la compartan, pues se queda simplemente con la ley del silencio, que es simplemente aceptar en muchas circunstancias lo que no se ha suscitado. Entonces hablemos de los hechos, ex senador, hablemos de los hechos. Mire, la Corte Suprema le volvió a abrir un proceso a usted en noviembre del 2019 por el caso de un contrato de las ambulancias que firmó la Secretaría de Salud en Bogotá. Eso fue en el 2009, si no estoy mal. ¿Qué tiene que decir usted por ese presunto direccionamiento del proceso de licitación en el que resultó ganadora la Unión Temporal Transporte Ambulatorio, que además accedió a entregar una coima del 10% de 69.000 millones de pesos? Mire, yo antes de responder esa pregunta le quiero hacer una última observación en respuesta a la pregunta que usted me ha dicho antes sobre qué tengo yo que decirle a los magistrados de la sala de juzgamiento frente al pronunciamiento que ellos hicieron. Yo le quiero decir, mire, varias cosas. Desde hace 3 años no hubo una sola decisión en ese proceso, cuando sorpresivamente de un momento a otro la única decisión que toman es quitándome un requisito, una prisión domiciliaria que estaba otorgada por el juez de ejecución, que era el competente, creando un requisito que no estaba contemplado en la ley, con el argumento de que yo podía volarme. Le dije, mire,
no hay nada más ilógico de eso y nada más salido de la realidad, porque en Colombia hay 64.000 personas que están con prisión domiciliaria, que no es un beneficio, y yo creo que la gente se ha podido dar cuenta en este confinamiento por el COVID-19, que de todas maneras estar en una prisión domiciliaria es realmente difícil en términos de convivencia y no tiene muchas de las posibilidades que tiene cualquier otro ser humano. Entonces, uno se pregunta, hay 64.000 personas privadas en prisión domiciliaria y yo soy el único que tengo el riesgo de fugarme cuando ellos están por todo tipo de delitos. No es normal, y es ver pues cómo desafortunadamente la justicia en este país se llenó de odio y venganza. Que ahora yo no estoy pidiendo la libertad, yo estoy pidiendo un derecho que tiene cualquier persona privada de libertad para seguir en prisión domiciliaria. Sí, ex senador, pero entonces vamos por favor a los hechos. Una detención, esperando un momentico, sí, por eso. Pero mira, esa persona que ha experimentado esa prisión domiciliaria sabe que ese no es simplemente es que pasa de un lugar a otro, pero sigue con todas las restricciones. Eso no es la libertad. Y yo lo único que digo es, hombre, si cualquier ciudadano en Colombia tiene el derecho a que le apliquen lo que establece la ley, ¿por qué yo no puedo tener el mismo derecho que se establezca en la ley, más cuando lo estoy pidiendo en las condiciones lamentables en donde estoy tratando de buscar una domiciliaria para acompañar a mis padres adultos mayores, y como médico y como hijo, en las dificultades que ellos están pasando? Por eso hace poco leí un artículo del doctor Cancino en donde él se cuestiona que no sabe en qué momento Colombia entró en la corriente del derecho penal del enemigo, de no reconocer la resocialización y las segundas oportunidades. Sí, ex senador, el contrato de las ambulancias, vamos al contrato de las ambulancias, que me interesa mucho saber su posición. ¿Qué tiene que decir usted por ese presunto direccionamiento del proceso de licitación de ese contrato? Mire, ese es un tema bien importante porque ese es un tema que lo lideró directamente el secretario de Salud en ese momento del distrito, el señor Héctor Zambrano, quien entre otras pues ya está gozando de la libertad, porque fíjese qué paradojas tiene la vida, que todos los involucrados en el tema de la contratación de Bogotá tienen ya libertad. El señor Zambrano tiene libertad, el señor Nule tiene libertad, el señor Galofe tiene libertad, el señor Tapia tiene libertad, el señor Gómez tiene libertad, y los únicos que seguimos privados de la libertad en la cárcel son Samuel Moreno y Iván Moreno, y ahí le marca usted ya una diferencia frente a ese tema. El tema de las ambulancias lo manejó directamente el señor Héctor Zambrano. Él mismo, a través de todas sus declaraciones, ha manifestado que el proceso se adjudicó desde el punto de vista legal, sin absolutamente ninguna presión indebida y sin ningún tipo de alteración del ordenamiento jurídico. Eso está en todas las declaraciones. Como también es cierto que él reconoció que él cometió una equivocación al aceptar una promesa remuneratoria y unirse con unos concejales simplemente para buscar un beneficio propio. Esa es la realidad de las circunstancias del proceso de las ambulancias de Bogotá. Señor Moreno, es que obviamente todo este proceso es muy largo, muy complejo, ha pasado mucho tiempo, sí, y obviamente es difícil litigarlo otra vez al aire. Pero escuchándolo usted nos quiere convencer a nosotros de que ustedes no hicieron nada, de que usted y su hermano son inocentes y no tienen ninguna responsabilidad en lo que ocurrió con el carrusel de la contratación. O sea, ustedes en este momento, como usted dice, las segundas oportunidades son importantes y ese es un concepto válido, pero ese concepto también parte de la necesidad de reconocer las faltas. Y si ustedes hoy insisten en que son inocentes, pues la verdad es difícil pensar que hay esa intención de esa segunda oportunidad. Mire, Félix, yo le quiero decir varias cosas. Le digo, mire, primero, este es un proceso que ha sido mediático 100%. Segundo, este es un proceso en donde lamentablemente se demuestra, como usted lo ha dicho, que es muy difícil tomar la decisión de defenderse en Colombia. Por eso la mayoría de las personas que usted ve pues toman la decisión simplemente de buscar unos preacuerdos o unos principios de oportunidad, simplemente para irse por la vía más fácil. ¿Y quiénes son los que toman esa decisión de irse por la vía más fácil? Pues las personas que tienen la responsabilidad y como saben que tienen la responsabilidad, pues buscan un acercamiento a cambio de unos beneficios. Así la mayoría de las personas, ¿qué ha pasado con la mayoría de las personas? Pues han logrado esos beneficios
simplemente por una sencilla razón, porque han tomado los recursos y se han apropiado y han realizado actividades al margen de la ley. Pero cuando uno toma la decisión de defenderse, pues se vuelve un viacrucis, porque pues no solamente le niegan todas las posibilidades, le demoran los procesos, le niegan los derechos que tiene cualquier ciudadano, sino al mismo tiempo pues queda uno simplemente en el escenario como la persona responsable totalmente de hechos que se suscitaron. Ahora, usted me dice, porque la gran pregunta, mire, Félix, la gran pregunta que se hace en Bogotá es ¿cuál? Es dónde está el dinero de los contratos de Bogotá. Yo le quiero decir varias cosas sobre eso. Primero, todas las obras se hicieron y se ejecutaron adecuadamente. Segundo, los recursos en los cuales estamos hablando, Sí, adelante. Los recursos sobre los cuales estamos hablando son unos recursos que en los informes que usted tiene hechos por el CTI, por las autoridades, inclusive por la misma Corte Suprema de Justicia, está demostrado a dónde fueron a parar esos recursos. Porque es que, mire, usted puede entender que después de 10 años, dígame, ¿en dónde ha habido una letra, un giro, un pago, una sociedad, un bien que demuestre que nosotros cogimos algunos de esos recursos? Al contrario, lo que hay es 3 informes del CTI diciendo que nosotros no nos apropiamos de ningún recurso. ¿En dónde está el problema y cuál es la gran pregunta a la cual hace referencia? ¿Dónde están los recursos? Pues los recursos obviamente fueron los que utilizaron esos contratistas que se apropiaron indebidamente de esos recursos, y cuando vino la negociación con ellos para los principios de oportunidad y para los preacuerdos, pues simplemente las mismas entidades en el preacuerdo establecieron y les dijeron, mire, ustedes les podemos dar la rebaja en 50%, le podemos garantizar efectivamente que no devuelvan la plata que está aprobado, que se apropiaron, porque es que mire, los cheques están, los giros están, las sociedades a las cuales se giran los cheques están, y la conclusión que se puede sacar es que esos contratistas fueron los que se apropiaron de los recursos, no nosotros, y esa es la conclusión de los informes. Entonces, ¿qué hace la Fiscalía en su momento en los acuerdos que hacen? Dice, mire, ustedes no devuelven la plata, pero a cambio de no devolver la plata, pues vengan y declaren ustedes contra el señor Samuel Moreno y contra el señor Iván Moreno. Por eso la plata, lamentablemente, pues todo el mundo dice, bueno, ¿y dónde está el recurso? Mire, los recursos la perdonaron, la justicia se la perdonó a las personas que se apropiaron, y no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo los informes que existen en este momento y que son prueba documental. Lamentablemente, si uno mire, yo tengo más de 200 pruebas documentales para demostrar que no es cierto las razones por las cuales yo fui condenado, por las cuales me estoy investigando. Sin embargo, pues hoy en día, con la guerra jurídica y judicial que se ha creado en el país, dígame, con la estigmatización que hay, con el nombre que se ha creado, dígame, ¿cuál juez de este país es capaz de declararlo inocente, o cuál juez es capaz de darle las garantías que todavía tendrá cualquier ciudadano? Mire, yo salí 37 veces en permiso de 72 horas, libre totalmente, sin restricción ninguna, y que me digan ahora, después de 3 años, cuando salí 37 veces en permiso de 72 horas, que yo tengo la posibilidad de volarme porque me van a dar una detención domiciliaria a la cual tiene derecho cualquier ciudadano, pues eso se sale del principio. Pero como desafortunadamente es el caso mediatizado y el caso de que ya hay una opinión sobre eso, pues entonces a esta persona pues neguémosle todos los derechos y neguémosle todas las posibilidades. Pero ¿no será, don Iván, que la estrategia es equivocada? Y es que sigue usted insistiendo en no responder sobre lo que pasó con esos contratos. A la pregunta de Félix, pues usted se remite al mismo discurso, pero permítame hacer una pregunta concreta. Usted es hijo de María Eugenia Rojas, una mujer muy importante en la historia política de este país. Usted es nieto del presidente de la República, el general Rojas Pinilla. Usted es hermano de Samuel Moreno. Usted tuvo el privilegio de una educación de primera. Usted ha sido senador, ha sido alcalde, ha sido ministro de Estado. ¿No le parece que por todas esas dignidades, por el honor que representa a su familia, usted debería reconocerle al país la verdad, independientemente del permiso que usted está reclamando, de que esto sea un caso mediático, de que se siente atropellado por la justicia? Pero responda a esta pregunta, y se la hago con el mayor respeto. ¿Usted le puede decir a la opinión pública que usted jamás ha recibido
una comisión, una coima, un soborno por un contrato? Mire, Julio, yo le puedo decir una cosa, por el honor al general Rojas, por el honor a María Eugenia, por el honor a la familia, nosotros tomamos la decisión de defendernos creyendo que podíamos tener las garantías que podía tener cualquier ciudadano. Por ese honor es que nosotros hemos venido presentando las pruebas que demuestran claramente que quienes se apropiaron ilegalmente de esos recursos fueron los contratistas y que fueron avalados a través de unos principios de oportunidad, unos preacuerdos. Por el honor, y precisamente es que nosotros hemos venido dando esta lucha y esta pelea por demostrar que las aseveraciones que se están endilgando a nosotros no son ciertas y que simplemente son una serie de circunstancias de por medio en donde claramente, mire, usted no reconoce ningún soborno. Mire, Julio, yo entiendo, no, pero es que si usted me dice, Julio, yo le pregunto, bueno, dígame, muéstreme un pago irregular, muéstreme un giro, muéstreme un cheque, muéstreme un bien, muéstreme alguna cosa que se haya ahórreme eso. Mire, usted lo que dice es que nunca recibió una coima, nunca. Mire, no señor, por eso lo estoy probando, Julio, además no lo digo yo. Lo de sus bienes, se reduce a un apartamento de la familia en Miami y eso es todo. Julio, ¿usted sabe hace cuánto tiene el apartamento en la familia? Usted, además usted lo conoce, hace 40 años tiene un apartamento que no tiene nada que ver, además por los tiempos en los cuales se llevó a cabo la administración de Samuel Moreno. Ese apartamento... Ese es el único bien en el exterior que lo relaciona 40 años, con usted. Sí, además, sí. Mire, Julio, usted conoce muy bien eso que... Si en algún país es difícil ocultar bienes, es en Estados Unidos, entre otras, porque los bienes son públicos. Usted simplemente con una dirección entra al sistema de búsqueda y ahí usted encuentra quiénes son los dueños y encuentra absolutamente todas las operaciones, entre otras, como debería ser, para que las personas no se presten para ocultar nada. Entonces, ahí están los archivos, están todos los documentos públicos. El único bien que usted reconoce es ese apartamento familiar de hace 40 años. Son los apartamentos que se tienen. Sí, pero digo, no reconoce ningún soborno por cuenta de contratos de Bogotá. No. Mire, Julio, yo no es que lo estoy diciendo, lo están diciendo los informes que están consignados en estas investigaciones hechas por el CTI. ¿Y usted sabe cuál es la conclusión de esos informes, Julio? La conclusión en ese informe, en el 11-19-76, es no se puede probar que los señores Samuel y Moreno hayan recibido recursos ilegales por parte de la contratación. Ese es el resultado de ese informe que después lo complementan con 2 informes más. Entonces, no lo estoy diciendo yo, lo están diciendo los informes. Pero también tengo que decirle que detrás de esto pues hay un componente de aspiraciones y de política. Usted sabe que nosotros venimos de la familia del general Rojas. En determinado momento teníamos aspiraciones presidenciales, como lo hizo María Eugenia en su momento, y ahí se creó una guerra jurídica con el procurador Ordóñez de ese entonces y con el mismo Gustavo Petro, en colaboración con los Nule, y no solamente nos acabaron, sino nos acabaron la vida. Y fíjense que la estrategia que ellos montaron pues les sirvió, porque el señor Ordóñez resultó reelegido, el señor Petro resultó alcalde de Bogotá, y nosotros presos. Entonces, esa es la nueva forma de quitarse los contrincantes de la política. ¿Usted cree, Julio, que si el señor Andrés Felipe Arias no hubiera tenido posibilidades de llegar a la presidencia, estaría preso? No estaba preso, pero en el momento que él tuvo posibilidades, pues terminó preso como mucha gente. Señor Moreno, usted me ha dicho que, y ha dicho en esta entrevista también, que usted lleva varios años en la cárcel, que usted y Samuel son los únicos pues que han estado tanto tiempo en la cárcel y que las demás personas están libres. ¿Quién falta por judicializar en el carrusel de la contratación? ¿Quién no ha pagado sus penas y sí tenía responsabilidad en este escándalo? Mire, esa es una pregunta muy importante. Y le quiero contar una situación, y es que yo estoy en este momento escribiendo un libro contando realmente cómo son las circunstancias en las cuales se desarrolló el tema de Bogotá, fundamentado y basado con la cantidad de documentación que hemos podido recoger pues a través de los años en las investigaciones que se han tenido en este tema. Y lo que yo sí le puedo decir es que de la información que nosotros hemos recogido de ahí, hay muchas personas
han pasado de agache en este tema. ¿Pero quiénes, como doctor también, Moreno? Porque vea, usted dice que es inocente y que ha pasado tanto tiempo en la cárcel, entonces dígale a la Fiscalía, a la Justicia, ¿quiénes deberían de estar pagando cárcel? ¿Quiénes deberían de estar pagando por este escándalo del carrusel de los contratos y no han pagado un solo día por este escándalo? Mire, Laura, cuando uno toma la decisión de defenderse, cuando uno toma la decisión de buscar las garantías que tiene cualquier ciudadano y sin embargo se desconocen, cuando uno ve los atropellos desde el punto de vista jurídico que se han venido presentando, cuando uno ve que muchas veces las denuncias que se hacen no se toman en cuenta por la justicia, pues no le queda otra posibilidad a uno sino escribir las cosas. Le dije, mire, yo he venido denunciando hace mucho tiempo en dónde fueron a parar los recursos del tema de la contratación de Bogotá. Están los cheques, están los giros, están las sociedades a las cuales llegaron los recursos. Yo he venido denunciando, por ejemplo, cuáles fueron los bienes que adquirieron varios de los funcionarios públicos, por ejemplo. Yo he venido denunciando cuáles bienes adquirieron el señor Héctor Zambrano en el tiempo en el cual supuestamente se habían pagado las comisiones a él directamente, los bienes, y toda esa información yo se la he entregado a las autoridades, incluyendo a la Corte Suprema. Mire, en el tema de ambulancias, yo mismo le dije al magistrado, mire, aquí le entrego todos los certificados de libertad de extradición que demuestran los bienes que se adquirieron en el tiempo en el cual le estaban pagando al señor Zambrano las comisiones, y sin embargo, ¿usted sabe qué pasó con eso, Laura? Nada. Entonces, cuando uno ve que no hay respuesta por las mismas autoridades de justicia, pues entonces ya no le queda dos fórmulas únicas. Uno, dedicarse a escribir un libro para contar realmente con pruebas y documentos todas las circunstancias alrededor, inclusive estas situaciones que se han venido dando en donde el de tú me eliges, yo te elijo, yo te cubro, tú me cubres de algunos miembros de la justicia como nos ha pasado a nosotros, pero también la segunda estrategia pues es acudir a los organismos internacionales, que es el único instrumento que tenemos, porque cuando usted no tiene respuesta de las autoridades nacionales, pues obviamente tiene que acudir a las autoridades internacionales. Entonces, lo que yo les quiero decir con absoluta claridad es que yo he presentado las denuncias correspondientes, he entregado los documentos y no ha habido mayor interés en investigar absolutamente nada de esas circunstancias, porque rompería con los acuerdos y rompería con la teoría del caso que es la que se le ha vendido al país de manera incierta. Sí, senador Moreno, la Corte Constitucional le permitió al exministro Andrés Felipe Arias impugnar su sentencia condenatoria de acuerdo a un estándar de 2014 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bajo esos mismos parámetros, que son los mismos suyos, el ex senador, ¿usted podría pedir la doble conformidad para que su sentencia sea revisada como la de Andrés Felipe Arias? ¿Lo va a pedir? En este momento pues se está revisando esa posibilidad porque pues el fallo, digamos, que se dio para el exministro Andrés Felipe Arias es un fallo que de una u otra manera está orientado hacia un caso como exministro. Entonces usted sabe que cuando un ministro, digamos, lo investigan por la ley 600, la parte de la investigación hasta el llamamiento a juicio le corresponde a la Fiscalía General de la Nación. En esas instancias, por ejemplo, se tiene el derecho a la doble instancia en la etapa de investigación. Y posteriormente, cuando se acusa, entonces ya la parte del juzgamiento sí va directamente a la Corte Suprema de Justicia. En el caso mío es un poco diferente porque yo no tuve posibilidades de doble instancia en la etapa de investigación. El juez que me investigó, que deberían ser 9, fueron 3 los que me investigaron, y adicionalmente en este momento lo que está uno viendo es que la doble, digamos, instancia que debería crearse es diferente a lo que es la doble conformidad. Entonces, para el caso mío, a mí me investiga y me juzga la Corte directamente en única instancia, mientras que a él lo investiga la Fiscalía, lo acusa la Fiscalía y lo juzga ya directamente la Corte Suprema de Justicia. Entonces estamos analizando la situación, pero si usted ve la circunstancia, pues usted ve claramente que el fallo pues es un fallo pues como tratar de quedar bien con todo el mundo, porque no crea la doble instancia de por sí, que es la que está establecida en los tratados internacionales, en toda la jurisprudencia que hay, no solamente en el caso de Surinam, por el cual se falló como ministro al exministro Arias, sino
que adicionalmente hay jurisprudencia anterior en ese sentido. Simplemente es el derecho a la doble instancia, que es totalmente diferencia al derecho a impugnar una sentencia, o a la doble conformidad como fue la que quedó aprobado. Entonces estamos analizando pues esa perspectiva con el fallo. Yo vuelvo a las preguntas concretas para respuestas concretas. ¿Es cierto que hay estaciones de servicio de gasolina a nombre de su esposa en la vía Bogotá-Villavicencio? ¿Sí o no? No es cierto. Mire, esa es otra de las grandes mentiras que se ha venido dando, listo. Julio. Mire, no es cierto. Mire, es totalmente falso, Julio, mire, totalmente falso. Es de las grandes mentiras que se han venido dando. Bueno, es totalmente falso, Julio. Hacerle otra pregunta. Usted a mi pregunta anterior, inmediatamente anterior a esta, decía que usted lleva 10 años ahí con su hermano porque ustedes no van a aceptar ninguna responsabilidad y lo que buscan es, por honor, defenderse. Y que les interesa defenderse. Y que les muestren las pruebas y que los enfrenten a sus denunciantes. Usted sabe que son los contratistas los que, con una matriz de colaboración, recibieron el beneficio de un principio de oportunidad. Hay uno de ellos, el más destacado, que no ha pisado la cárcel, don Manuel Sánchez. Está el caso de Emilio Tapias. En fin, ustedes dicen, aquí nos pueden traer todas las pruebas que quieran, que nosotros queremos ponerle la cara y no queremos ni principio de oportunidad, ni vamos a reconocer ningún delito porque, insistimos, no los hemos cometido. De ser eso así, ¿por qué la sensación que tiene uno desde afuera es que tanto Samuel como usted no han hecho cosa distinta que dilatar y dilatar los procesos? Entonces no entiendo cuál es la estrategia. Si están tan seguros de su defensa y de que nada tienen contra usted, ¿por qué no enfrentar al juez y no estar cambiando de abogados cada rato buscando una excusa para dilatar, como lo hemos visto en los últimos 10 años? En los últimos 10 años, ¿cuántas veces se han suspendido las audiencias por cuenta de ustedes? Entonces, si ustedes lo que tienen es la verdad y la quieren enfrentar a la justicia, ¿por qué dilatar? Mire, Julio, primero le voy a decir una cosa. Esto lo estamos haciendo por dignidad, por honor y por la verdad. Y yo le puedo decir una cosa. En la medida en que vamos conociendo cada vez más documentos de las diferentes investigaciones, más razones tenemos y más pruebas tenemos para demostrar que realmente nosotros tenemos la posibilidad y el derecho para defendernos, porque las pruebas son a favor nuestro. Y le quiero decir algo que es muy importante. Mire, aquí no ha habido dilación, aquí lo que ha habido simplemente es una serie de garantías en donde se están pidiendo unos derechos. Entonces, y le voy a poner el ejemplo más reciente. Mire, Julio, a mí hace 3 años, la sala de juzgamiento, que es la misma que ahora, pues desconociendo el ordenamiento jurídico, me quita el derecho que tiene cualquier ciudadano a una prisión domiciliaria. Hace 3 años me dictan resolución de acusación, es decir, me llaman a juicio. Llevo 3 años, Julio, esperando a que inicien una audiencia preparatoria. La ley dice que 6 meses después, por plazo máximo, se debe iniciar la audiencia de juicio, de lo contrario es una causal de libertad. Sin embargo, llevo 3 años esperando a que inicien una audiencia preparatoria. ¿La culpa es mía o es de la Corte Suprema, que se ha demorado 3 años en hacer la audiencia? Es más, yo quiero aprovechar, Julio, este espacio que usted generosamente me ha dado para pedirle a través suyo, porque es desafortunadamente lo que funciona en este país, que cuando hay presión de los medios de comunicación es cuando se esperan resultados, pedirle pues a la Corte que por favor, después de 3 años, inicien la audiencia preparatoria, a la cual tengo yo derecho como cualquier ciudadano. Entonces usted entenderá que aquí no había dilación ninguna. La dilación aquí, en este caso específico, ha sido de la Corte Suprema, no de parte nuestra. Entonces, cuando un abogado pide un derecho en el cual tiene razón, o pide el aplazamiento de una diligencia, entonces eso se llama dilación. Pero cuando una Corte Suprema se demora 3 años en hacer una audiencia preparatoria, entonces yo no entiendo cómo se llama eso cuando la responsabilidad es de ellos.
Señor Moreno, usted acaba de decir que nunca se encontró con un dirigente político mientras estuvo en centros carcelarios, pero la W obtuvo unos documentos en los que dan cuenta que el año pasado, el 27 de junio, usted salió de la cárcel de San Gil para ir a un consultorio de odontología en Bucaramanga por una supuesta emergencia. Allí se pudo conocer que pues usted tuvo encuentro con el hoy gobernador de Santander, Mauricio Aguilar. Cuéntenos sobre este encuentro en plena campaña política. Mire, ese tema es bien importante porque cuando yo hago la solicitud del traslado a Bogotá por razones personales y para estar un poco más cerca a mis padres, que ya, pues como lo dije anteriormente, pues están ya como adultos mayores y requieren la mayor presencia. Quise estar más cerca de ellos y por eso le solicité al comité de vigilancia y de tratamiento en ese momento que me autorizaran por buena conducta el traslado, cosa que fue organizada. Tomé la decisión de ir a una cita odontológica en Bucaramanga. En esa cita odontológica, ¿por qué la hice? Simplemente para hacerme un tratamiento antes del traslado para Bogotá. Fui a la cita, llegué a las 12:30 del día. Efectivamente, había un consultorio en donde hay dos lugares. En uno de esos consultorios, en una silla de esas, estaba yo. Cuando termina el tratamiento y voy saliendo, en la otra silla estaban atendiendo a Mauricio Aguilar, que en ese momento pues aún no era candidato. Simplemente, ¿qué hice? Pues procedí a saludarlo como cuando uno saluda a cualquier persona. Y me demoré 10 minutos, inmediatamente me fui para regresarme al sitio de reclusión. Cuando le pregunto yo a la odontóloga, porque pues llega una persona del IMPEC donde desafortunadamente había un interés de por medio en el proceso electoral, porque fíjese que llama la atención que esa cita odontológica fue en junio y la noticia sale 8 días antes de las elecciones de octubre para gobernación. En ese momento, el señor Mauricio Aguilar no era candidato y así lo certificó la misma campaña. Y segundo, yo lo primero que hice fue preguntarle a la odontóloga, le dije, mire, usted me dijo, hace 15 años es paciente mío, el señor Aguilar. Fue una reunión de 10 minutos que fue una coincidencia, claro. El que quiera ponerlo y mirarlo desde el punto de vista de decirle, claro, fueron a hacer política, pues lo puede hacer. Pero eso no fue ninguna reunión política, fue un encuentro fortuito de 10 minutos. Y yo sí le puedo decir que usted puede ir y preguntar, porque en el registro de ingresos a la cárcel de San Gil están todas las visitas que tiene cada una de las personas. Sí. Yo le puedo decir que usted pida el informe y le puedo asegurar ahí que no hay una sola vez que yo me he reunido con algún político o haya intervenido de manera directa o indirecta. ¿Usted cree que después de lo que hemos tenido que sufrir, de lo que hemos vivido, de esta situación que se nos ha dado, ¿usted cree que a mí me interesa de alguna manera volver a tener algo que ver en el sector público? Jamás. O sea, si yo algo que he curado en mi vida es del sector público. Señor Moreno Rojas, entonces, según ustedes, pues eso fue una casualidad. Quiero hablarle de otro tema de Bucaramanga. La próxima semana se cumplen 18 años del incendio en la sede de la alcaldía en la que usted fue titular, y se incendiaron los archivos del CISBEN, de la Secretaría de Planeación, la Secretaría de Salud, la Oficina Jurídica, la Oficina Administrativa y la Oficina de Infraestructura. ¿Ha hecho carrera en todos estos años, dado que no hubo una investigación, dado que no hubo un llamado a tiempo a los bomberos, dado que no había la infraestructura para combatir ese incendio, dada la cantidad de información que se perdió? ¿Ha hecho carrera en Bucaramanga la idea de que usted tuvo que ver con ese incendio? A quienes así piensan, porque pareciera ser Vox Populi en Bucaramanga, ¿usted qué le responde? Porque las autoridades nunca investigaron eso y la toma de pruebas, según lo dice la misma precaria investigación, fue muy pobre. Mire, Julio, esos son de esos mitos que se van creando a través del tiempo, simplemente porque alguien plantea un tema y luego se vuelve un mito urbano y simplemente se va replicando sin tener realmente nadie la posibilidad de hacer una investigación y mirar si eso es cierto o no. Eso en política se ve mucho. Cuando una persona le dice, no, este candidato es muy mujeriego, este candidato es tal cosa, este candidato es tal otra, eso se da. Le voy a decir varias cosas. Le digo, mire, Julio, primero,
Sí se hizo una investigación sobre ese incendio que se llevó a cabo en la ciudad de Bucaramanga, en la alcaldía, y fue producto de un cortocircuito que se dio en la oficina administrativa y consumió 3 pisos de la alcaldía. También se hizo una investigación por parte de la aseguradora, y precisamente por la aseguradora, por eso procedió a pagar la póliza correspondiente que permitió que después hiciéramos la reconstrucción. Tercero, dígame una cosa, Julio. El cuento que sacaron es que yo había mandado quemar la alcaldía para que se quemaran los documentos en los cuales yo tenía investigaciones. ¿Usted sabe cuándo se quemó la alcaldía? No había terminado el primer año de gobierno, Julio. Entonces, dígame si tiene lógica que usted empezando el gobierno mande a quemar una alcaldía para tapar supuestamente las investigaciones que hay, cuando lo lógico es que cualquier persona que tuviera un concepto de esos, pues dice, pues mándela a quemar es al final de la alcaldía cuando ya están ejecutados todos los contratos, pero arrancando la alcaldía, ¿a quién se le ocurre pensar eso? Y es tan absurdo el tema que nadie se ha tomado la molestia siquiera de preguntarse, oiga, ¿y en qué año de gobierno fue el incendio? Y resulta que no había terminado ni siquiera el primer año de gobierno. Entonces, ese solo hecho de la fecha desvirtúa cualquier circunstancia. Desafortunadamente son de esos mitos urbanos y de esas circunstancias que se van creando en donde van a decirle, no, esta persona es esto pasó acá, y resulta que no se le da la posibilidad. Y vuelvo a lo del comienzo, Julio. Muchas veces uno mismo comete los errores al no salir a los medios de comunicaciones, a dar la cara y decir, mire, yo siempre le he dado cara a la justicia, siempre he estado, pero me he equivocado en algo, y lo tengo que reconocer, en no haber salido a medios de comunicación para realmente uno dar la versión de muchos hechos que, como lo dice usted, de hace 18 años, se vuelven simplemente circunstancias de mentiras repetidas, pero que al final le terminan haciendo daño cuando son totalmente falsas, cuando hay una investigación que demuestra que fue una cosa de un cortocircuito, cuando hay una investigación de una aseguradora que pagó el valor correspondiente, y cuando es simplemente una circunstancia que se dio fortuita al comenzar el gobierno y no al final, como lo han querido presentar. Señor Moreno, volviendo al tema de Bogotá, después de escucharlo, entonces, usted lo que nos quiere vender como teoría o presentar como teoría es que ustedes no fueron cómplices de los señores Nule, sino víctimas de los señores Nule, y que el carrusel de la contratación no existió. Mire, Félix, esta pregunta me parece que es clave. Lo voy a decir por varias razones. Mire, primero, los Nule eran contratistas del orden nacional. La primera pregunta que uno se hace es, ¿por qué solamente investigaron el tema de la contratación de Bogotá? Segundo, le voy a decir varias cosas. ¿Por qué nosotros estamos defendiéndonos? Porque tenemos una serie de pruebas que demuestran efectivamente que quienes se apropiaron de manera irregular de los recursos fueron los contratistas. Y le voy a poner el ejemplo de los Nule. Los Nule toman el anticipo de la calle 26, que entre otras no adjudicó Samuel Moreno, sino lo adjudicó Luis Eduardo Garzón. Toman el anticipo y ellos utilizan ese anticipo para otras obras que estaban construyéndose en el orden nacional, para pagar facturas de otros contratos que ellos tenían en diferentes departamentos y municipios, y los utilizan para beneficio propio. ¿Qué es lo que hace la administración de Samuel Moreno? Denunciar esa circunstancia y decirle, señores, ustedes se apropiaron ilegalmente, y poner en conocimiento de las autoridades eso. Es que quien denuncia a los Nule es Samuel Moreno, y luego el mismo Samuel Moreno es el que busca recuperar a través de la aseguradora la devolución de los recursos que se dieron para que se terminaran las obras, porque las obras se terminaron, pero quienes utilizan los recursos de manera ilegal son ellos, y están probado absolutamente todo, que se reintegró el recurso, claro, tanto que cuando a los Nule les preguntan que qué van a devolver, ellos pues olímpicamente, además lo digo con toda franqueza, olímpicamente dicen, es que ya la aseguradora pagó. Entonces le dijo, no señor, es que la aseguradora pagó pues el anticipo de los recursos que ustedes se habían llevado. La pregunta mía es, Félix, si todos esos recursos que se destinaron para el pago de otras obras se gastaron en otros departamentos, ¿por qué nadie ha investigado absolutamente nada de eso? ¿Por qué solamente se quedaron en el tema de Bogotá, en la contratación de uno, cuando ellos tuvieron más de 1.900 contratos en el territorio nacional? Entonces, de esa misma manera yo le puedo decir
que los documentos que existen en este momento, pues dan fe de qué se hizo con esos recursos. Es que mire, es muy difícil para una persona esconder recursos cuando están de por medio el sistema financiero, porque usted gira un anticipo, de ese anticipo salen unos recursos y usted simplemente le da seguimiento a los cheques y los cheques simplemente van, bueno, este cheque se fue para pagar tal cosa, este lo cobró tal persona, y resulta que ahí están todas las pruebas. Así lo hicieron con nosotros y por eso el CTI concluyó que nosotros no habíamos recibido recursos porque le hicieron el seguimiento, y si alguien cobraba una plata, digamos, en determinado momento, pues le preguntaban, señor, ¿esos recursos para qué eran? Y ahí están absolutamente todas las pruebas. Entonces, no lo estoy diciendo yo, lo que pasa es que, claro, usted me dirá, Félix, y en eso tiene la razón, o sea, ya venir a defenderse usted a estas alturas de la vida, pues, ¿quién le va a creer? Pues, nunca es tarde para uno defenderse, nunca es tarde para uno decir la verdad, nunca es tarde para seguir uno en la lucha por el nombre, por la dignidad y por la familia. Última pregunta, don Iván Moreno Rojas. Manuel Sánchez, el contratista estrella para estas investigaciones, que mantiene, después de tres fiscales le han renovado su principio de oportunidad y su matriz de colaboración. ¿El señor Sánchez, entonces, no ha hecho cosa distinta que mentir? Mire, Julio, yo le voy a decir varias cosas. Primero, él es una persona que, de una u otra manera, ha hecho una colaboración en la Fiscalía alrededor de un tema de mantenimiento de la malla vial, que involucra a un grupo de concejales de la ciudad de Bogotá, de los cuales algunos terminaron aceptando la responsabilidad, y un funcionario también que era el responsable de esa circunstancia. Él, no sé por qué razón, ha tenido la capacidad de salir, diríamos en esta época de pandemia, como médico inmune de cualquier responsabilidad. Pero esa respuesta obviamente la tienen que dar es los que le han dado esos principios de oportunidad y quienes de una u otra manera lo han protegido de una manera tan privilegiada. De manera que ese privilegio que le ha tenido él, pues se lo ha dado exactamente pues las autoridades de justicia, quienes han considerado que su aporte ha sido fundamental. Pero yo le quiero decir que en el caso nuestro directamente, pues no ha habido realmente nada diferente a que él es simplemente una persona que corrobora lo que otras personas están diciendo, porque así es como funciona el sistema. Le estoy hablando de a usted le dan cuatro fiscalías, jueces distintos le han aceptado su principio y avalado su principio de oportunidad por la colaboración. Claro, pero si usted ha visto la colaboración, ¿cuál ha sido la colaboración al final de cuentas? La colaboración realmente de él se dedicó a la parte de la unidad de mantenimiento de malla vial. Esa ha sido la colaboración que él ha tenido, en donde estaban un grupo de contratistas y de concejales involucrados y por los cuales algunos de ellos aceptaron una responsabilidad. Hasta este momento pues no ha habido ninguna responsabilidad, por lo menos que yo conozca, en donde nosotros hubiéramos tenido que ver en esa colaboración. Entonces digamos que esa colaboración ha estado enfocada hacia allá. Pero yo le digo, se llama el carrusel de la contratación, porque todos tienen que ver con todos y todos al final terminaron delatándose entre todos. Y por eso... No es tanto que terminaron delatándose, no, terminaron buscando alianzas entre ellos para lograr beneficios en rebajas de penas, para lograr beneficios precisamente en principios de oportunidad y en preacuerdos, y para no devolver los dineros que se habían apropiado de manera ilegal. Porque es que el tema más grave acá es eso, que los acuerdos incluyeron lamentablemente el hecho de que ellos no devolvieran lo que estaba aprobado, además por documentos y con todos los informes del CTI, de que ellos se habían aprobado ilegalmente. Ese es el tema de fondo y el tema grave, Julio, que entre otras, como le decía anteriormente, pues pienso aprovechar para escribir un libro para consignar absolutamente todos esos documentos a los cuales le estoy haciendo referencia.
Pues estaremos pendientes de esa publicación, don Iván Moreno Rojas. Muchas gracias. No solamente eso, Julio, sino que quiero decir que cuando ya esté próximo a eso, le prometo aquí al aire de que le entregaré parte de esos documentos y de esa información para que también usted, porque mire, si algo he aprendido yo después de 10 años, Julio, es que hay que salir a los medios de comunicación a defenderse. De lo contrario, pues a uno lo destruyen y le destruyen a uno su vida y le destruyen a uno su familia y lo destruyen a uno. Lo único que yo en este momento le pido con toda franqueza, Julio, es uno, que por favor ustedes me ayuden para que ese juicio que llevo 3 años esperando pueda realizarse y pueda iniciar. 2, que a mí me den los derechos que tiene cualquier ciudadano de los 64.000 personas que hay en detención domiciliaria y en prisión domiciliaria, me den el derecho que tiene cualquier ciudadano y que me den la posibilidad de la resocialización y precisamente de la posibilidad de seguir defenderme, pero en un tiempo razonable, porque no tiene lógica que a estas alturas de la vida, Julio, yo esté siendo investigado por hechos de hace 12 años y 13 años. Entonces, que se puedan realmente acumular los procesos para poder uno defenderse, pero ese tema de que cada vez que ya uno cumplir el tiempo de la pena, o cada vez que uno va a tener derecho a la libertad, entonces le imponen otra medida de aseguramiento o le inician otro proceso, yo creo que eso es algo que yo sí de todo corazón le quisiera pedir para que ustedes por lo menos me ayuden, que yo lo que quiero es resolver la situación jurídica allá. Esta es la W, Iván Moreno Rojas, desde su lugar de reclusión. Don Iván, gracias por atendernos. Ojalá que pueda demostrar su inocencia en este juicio que nada que comienza y que ojalá que comience pronto. Y nuevamente, por favor, nuestro saludo muy especial a sus padres. Muchas gracias, Julio, a usted, a toda la mesa de trabajo y que Dios los bendiga. Ya regresamos, esta es la W.